La región Sur-Pacífico está definida por los límites de las placas de la zona de subducción, que producen el 80% de los terremotos en todo el mundo, pero tiene más de 400 volcanes activos, ganándose el título de Anillo de Fuego del Pacífico. Más de una cuarta parte de los terremotos más significativos de todo el mundo, magnitud 8 o mayores, se han producido en el oeste de Sudamérica. Es el lugar de origen del megaterremoto de magnitud 9,5 ocurrido en Chile en 1960, siendo este el terremoto más grande jamás registrado, y con una serie de terremotos generados por procesos tectónicos de placa e intraplaca. La tectónica regional está dominada por la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa oceánica de Sudamérica continental, que produjo tanto la fosa Perú-Chile, con una longitud de 5.900 kilómetros que se extiende desde Colombia hasta el sur de Chile, y el arco de volcanes activos paralelos a la fosa. El rango de la velocidad de convergencia es de 5,6 centímetros por año en Ecuador, hasta 6,3 centímetros por año en el norte de Chile. Ellos han sido actualizados recientemente usando observaciones de GPS. América del Sur tiene más de 800 terremotos registrados cada año. Si examinamos todos los terremotos de magnitud superior a 5 durante un periodo de 10 años, se observa un patrón de terremotos de menor a mayor profundidad, de oeste a este a través de la zona de subducción. Un corte transversal a través del centro de Chile muestra cómo los terremotos describen la geometría de la subducción clásica. A 70 kilómetros de profundidad, los terremotos se concentran a lo largo del límite de placas, pero también se producen dentro de las dos placas cerca del límite. A menos de 70 kilómetros, los terremotos ocurren solo dentro de las placas que se subduce relativamente fría y por tanto frágil. Volcanes andinos se encuentran por encima del punto en el que la parte superior de la placa de Nazca se subduce a unos 150 kilómetros de profundidad, a 30 kilómetros de la fosa. El derretimiento de las rocas del manto por encima de la placa que se subduce, no la fusión de la misma, genera el magma que alimenta estos volcanes. En Ecuador y el sur de Chile, el patrón de los terremotos es similar, con la placa oceánica sumergiéndose con un ángulo de unos 30 grados y volcanes ubicados de 300 a 400 kilómetros de la fosa. Sin embargo, en la mayor parte del Perú y en alrededor de 30 grados sur en Chile, donde los volcanes están ausentes, los terremotos revelan lo que se llama subducción losa plana. En estos segmentos, la placa oceánica se sumerge a 100 kilómetros de profundidad, acomodándose en la parte inferior de la placa de América del Sur por varios cientos de kilómetros antes de reanudar su descenso en el manto terrestre. No hay volcanes activos por encima de la subducción de losa plana. Regiones de losa plana ocurren donde inusualmente gruesa y por lo tanto boyante corteza oceánica limita la placa de Nazca, así como las cordilleras de Nazca y Juan Fernández. Desde 1906 han ocurrido 16 grandes terremotos, de magnitud 8 o mayores, en el límite de megaempuje, entre la placa de Nazca y de Sudamérica. Parches amarillos indican el área de ruptura en cada gran terremoto. Los espacios entre las rupturas, llamadas brechas sísmicas, son particularmente vulnerables a los terremotos futuros, porque la energía potencial se sigue acumulando entre las placas bloqueadas. En la región norte de Chile fue designada la brecha sísmica de Iquique, ya que no había tenido un terremoto desde 1877. El 1 de abril del 2014, un terremoto de magnitud 8,2 confirmó el pronóstico, liberando energía en una porción de la brecha. Además de la mencionada brecha, la brecha sísmica de Ecuador-Perú también es visible. Para explorar la mecánica de los megaterremotos de la zona de subducción, vamos a examinar el terremoto de magnitud 9,5 de Chile en 1960, el mayor evento sísmico registrado instrumentalmente. Para los grandes terremotos, el desplazamiento en el hipocentro es solo el comienzo. La ruptura inicial de la falla en 1960 provocó el desplazamiento de una zona de más de 800 kilómetros de longitud. La ruptura total de la falla se tomó más de 4 minutos para liberar una inmensa energía sísmica equivalente a una cascada de 10.000 terremotos de magnitud 7. La mayor parte de los daños fueron causados por el tsunami resultante, la cual podemos examinar observando un corte transversal. La placa oceánica de Nazca se sumerge debajo de la placa continental más boyante, debido a que las placas tectónicas son elásticas como un resorte. El borde delantero de la placa continental almacena energía elástica mientras que las placas convergen. Con el límite de placa de megaempuje bloqueado por la fricción, la placa superior es forzada hacia atrás y acortada, elevando a la superficie de la Tierra mientras que oprime el fondo del mar, entre la costa y la fosa. En 1960, la fuerza de las placas convergentes venció la fricción, causando la sacudida hacia el mar
del borde delantero de la placa. Durante el terremoto, el levantamiento del fondo marino formó un montículo de agua de mar que se extendía como un tsunami, mientras que las zonas interiores y costeras cercanas descendieron. 5,8 metros de elevación fueron registrados en varias islas costa afuera, mientras que la subsidencia de hasta 2,3 metros afectaron el terreno en la cercanía de la costa. El tsunami resultante alcanzó alturas de 15 metros a lo largo de la costa exterior, causando más de 1.000 de las 1.425 víctimas mortales en Chile. El tsunami transpacífico fue uno de los más destructivos de los tiempos modernos, causando la muerte de 61 personas en Hawái, 32 en las Filipinas y 142 en Japón. El tsunami de 1960 motivó el desarrollo del Sistema Internacional de Alerta de Tsunami del Pacífico. Aunque los terremotos más grandes que afectan a América del Sur son eventos de megaempuje de zonas de subducción, terremotos dentro en lugar de entre las placas han causado el mayor número de víctimas mortales en la historia reciente. Por ejemplo, el terremoto de magnitud 7,9 en Chimbote, Perú, en 1970 fue el terremoto más mortífero en las Américas. El movimiento de falla que produjo este terremoto ocurrió dentro de la parte frágil superior de la placa de Nazca que se subduce. Aunque el terremoto de magnitud 9,5 de Chile liberó más de 300 veces más energía, la ubicación del terremoto de Perú, 54 kilómetros de profundidad por debajo de la ciudad portuaria de Chimbote, y un deslizamiento de tierra masiva inducida por el terremoto causó grandes pérdidas de vida. Un volumen de 100.000 millones de metros cúbicos de roca y hielo glaciar se desprendió de Nevado Huascarán, la montaña más alta de los Andes peruanos. La avalancha de escombros resultante se precipitó por un valle glaciar a velocidades de hasta 300 km por hora, sepultando ciudades en roca, hielo y barro hasta 30 metros de profundidad. El número de muertos se estima en 70.000. En 1944, el terremoto más mortífero en la historia argentina destruyó gran parte de San Juan, produciendo la muerte de 800.000 personas bajo los edificios colapsados. Como las interacciones de placa Nazca América del Sur producen este terremoto de magnitud 7 en la corteza sudamericana, cerca de 400 kilómetros al este de la fosa, la región de las Sierras Pampeanas, ubicada al noroeste de Argentina, se encuentra dentro de un segmento losa plana de la zona de subducción de Nazca y América del Sur. La sección transversal a través de esta región muestra terremotos en dos intervalos de profundidad, dentro de la corteza frágil tanto de la placa de América del Sur y placa de Nazca subyacente. A medida que las placas oceánicas se rozan horizontalmente a lo largo de la base de la placa continental, fuerzas de compresión se acumulan en la corteza continental. Estas fuerzas eventualmente rompen la corteza continental en bloques separados por fallas inversas. El terremoto de magnitud 7 ocurrido en una de estas fallas inversas, produciendo rupturas desde 20 kilómetros de profundidad hasta la superficie cerca de San Juan, han demostrado que intensos movimientos telúricos provenientes de un terremoto de magnitud 7 en las cercanías puede ser más destructivo que un terremoto mayor a mayor distancia. El oeste de Sudamérica es una región de alto riesgo sísmico debido a los megaterremotos generadores de tsunami en el límite de placa Nazca América del Sur. Los grandes terremotos en la placa de subducción por debajo de las ciudades costeras pobladas y grandes terremotos en fallas dentro de la corteza continental. La educación referente a terremotos y tsunamis en conjunto con la construcción de edificios e infraestructuras resistentes a los terremotos han demostrado ser de vital importancia en esta región sísmicamente activa.